Mi hermana menor apareció en mi puerta después de 8 años desaparecida, pero algo en su mirada me dice que no es realmente ella. Durante 8 años, cada vez que escuchaba un golpe en la puerta, mi corazón se aceleraba con una absurda y casi infantil esperanza, tal vez sea ella, tal vez haya vuelto. Pero siempre, sin excepción, abría y encontraba a un vecino, al cartero, o a alguien pidiendo una dirección equivocada. Nunca era mi hermana, nunca era Clara. Ella desapareció una noche de invierno. Yo tenía 22 años, ella apenas 14. Papá ya había muerto hacía un par de años, y mamá vivía con un dolor crónico que la mantenía la mayor parte del tiempo medicada y apagada. Así que yo era, en la práctica, la única que cuidaba de Clara. Aquella noche recuerdo haber discutido con ella por una tontería, un cargador de teléfono que no aparecía. Fue un intercambio tenso, de esos que parecen insignificantes, pero que por alguna razón cargan más rabia de la necesaria. Ella salió de la habitación, dio un portazo y dijo algo como, «Ya no tengo por qué soportarte». Nunca volvió. La policía buscó durante semanas, voluntarios revisaron Basque Chiriveraas, los noticieros mostraron su foto con una sonrisa tímida y esos ojos grises que siempre parecían mirar más allá de ti. Pero nada, absolutamente nada, como si el mundo se la hubiera tragado. Con el tiempo la familia se fragmentó. Mamá, incapaz de aceptar la pérdida, empezó a vivir en una realidad paralela donde Clara simplemente estaba en casa de una amiga y volvería mañana. Yo intenté seguir adelante, aunque decir seguir adelante es una mentira, más bien aprendí a funcionar con un hueco constante en el pecho. Y entonces, hace 3 noches, la oí. Golpes en la puerta, 3 pausados, como si la persona al otro lado estuviera dudando. Me levanté del sofá con esa vieja descarga eléctrica de esperanza, pero también con el cansancio de tantos falsos avisos. Aún así, al girar el picaporte, algo dentro de mí ya sabía, no sé cómo, pero lo sabía. Era ella. Clara estaba de pie bajo la luz mortecina del pasillo, más alta, más delgada, con un cabello largo y oscuro que caía sobre un rostro más afilado que el que recordaba. Llevaba un abrigo demasiado grande para su cuerpo y unos zapatos que parecían nuevos. Pero lo que me paralizó no fue su apariencia física, sino sus ojos. Esos ojos grises que tanto extrañé no brillaban como antes. No había un atisbo de sorpresa, de emoción, ni siquiera de alivio. Me miraban como si estuvieran evaluando algo, calculando, decidiendo. Y por un segundo sentí que aquella persona frente a mí, aunque idéntica a mi hermana, no era ella. «Hola», dijo con una voz más grave, como si hubiera olvidado cómo sonar como una adolescente y hubiera practicado hablar como una adulta. No recuerdo bien lo que respondí. Creo que balbuceé su nombre, la abracé y la hice pasar. Su cuerpo estaba frío, y no solo por el invierno. Sentí una rigidez extraña en su abrazo, como si no supiera en qué posición colocar los brazos. Una vez dentro la observé mientras se sentaba en el sofá. Movía las manos de forma inquieta, como si estuviera imitando un gesto que había visto a otros hacer. Yo no dejaba de preguntarme qué le había pasado en todos esos años, y sobre todo, por qué había vuelto sin previo aviso. «Clara», comencé conteniendo las lágrimas. «¿Dónde estuviste?». Ella me miró unos segundos antes de responder, y lo hizo con una calma antinatural. «En un lugar donde la gente es diferente». La frase se clavó en mi cabeza. No era la respuesta que esperaba. Ni siquiera era una respuesta. Intenté preguntar más, pero cada vez que tocaba el tema, ella desviaba la conversación, preguntando por mamá, por la casa, o por vecinos que ya ni vivían aquí. Como si el tiempo para ella no hubiera pasado y al mismo tiempo, hubiera pasado demasiado. Esa noche le preparé la habitación que había sido suya. Puse sábanas limpias, encendí la lámpara, incluso coloqué el viejo peluche de conejo que siempre abrazaba para dormir. Ella lo tomó entre sus manos, lo miró durante unos segundos, y lo dejó a un lado. A medianoche escuché pasos en el pasillo. Me levanté pensando que tal vez buscaba agua, pero la vi de pie frente a la ventana, mirando hacia la calle. Su respiración era lenta, medida. No parpadeaba. «¿No puedes dormir?», le pregunté. Giró la cabeza hacia mí muy despacio. Esa expresión vacía me dio un escalofrío. «Solo estoy esperando». «¿Esperando qué?», pregunté. Su boca se curvó apenas, no en una sonrisa, sino en algo más ambiguo. «¿A que vengan?». No pude dormir después de eso. A la mañana siguiente, cuando mamá vio a Clara, se derrumbó. La abrazó entre sollozos sin notar o sin querer notar la extraña frialdad con la que mi hermana correspondía al gesto. Pasamos el día respondiendo preguntas que ella apenas contestaba. No había una historia clara, solo retazos vagos, un lugar lejos, gente que me cuidaba, cosas que no puedo contar. Pero esa noche algo más pasó. Me desperté por un ruido metálico, como si alguien estuviera manipulando la cerradura de la puerta principal desde adentro.
Me levanté y encontré a Clara allí, de pie, con la puerta entreabierta, mirando hacia la oscuridad exterior. ¿Qué haces?, susurré, asustada. Ella se volvió hacia mí, y en ese momento juraría que sus ojos parecían más claros, casi plateados. Ellos están cerca, dijo y cerró la puerta de golpe. No pude decidir si todo eso era producto de un trauma profundo o si realmente estaba ocurriendo algo mucho más extraño. Lo único que sabía era que la persona que había regresado no era la misma que se fue. Y en el fondo temía descubrir por qué. Los días siguientes fueron un ejercicio constante de vigilancia disfrazada de convivencia. Intentaba actuar como si todo fuera normal, como si la vuelta de Clara fuera una bendición sin fisuras, pero la sensación de que algo no encajaba me seguía royendo por dentro. Mamá, por su parte, parecía vivir en un estado de felicidad frágil, como si temiera que cualquier comentario inapropiado pudiera romper el hechizo y devolvernos al vacío de los últimos 8 años. La vi sonreír por primera vez en mucho tiempo, preparar su postre favorito, desempolvar álbumes de fotos y cada vez que notaba mi incomodidad, me lanzaba una mirada de advertencia. No arruines esto, parecían decir sus ojos. Pero lo que mamá no veía o no quería ver eran las pequeñas cosas que me mantenían alerta. Clara rara vez comía con nosotros. Decía que ya había comido o que no tenía hambre, pero cuando lo hacía, masticaba con lentitud, como si estuviera recordando cómo se hacía. A veces tomaba un trozo de pan y lo desmenuzaba en silencio, sin probar bacalao. También estaba su forma de hablar. No era solo la voz más grave, sino el ritmo de sus frases. Pausas en lugares extraños, elección de palabras que no usaba antes. Incluso en conversaciones triviales, sonaba como si cada respuesta fuera un ensayo de algo previamente memorizado. La tercera noche después de su regreso, tuve un sueño inquietante. Me encontraba en un pasillo oscuro con paredes tan estrechas que apenas podía moverme. Al final, una luz débil iluminaba una figura de espaldas. Era Clara, pero su cabello estaba más largo, casi hasta el suelo, y su cuerpo parecía estirado, como si no fuera humano del todo. Cuando me acerqué se giró lentamente y en vez de ojos tenía 2 huecos profundos de los que emanaba un susurro: aún no están listos. Me desperté con el corazón acelerado y el sudor pegado a la piel. Desde mi habitación podía oír un leve crujido de madera. Siguiendo el sonido, llegué al pasillo y vi la puerta de la habitación de Clara entreabierta. Ella estaba de pie frente al espejo, completamente inmóvil, mirando su reflejo. No parpadeaba. Me quedé observando unos segundos, hasta que de pronto inclinó la cabeza hacia un lado, como un animal curioso, y comenzó a sonreír de una forma demasiado amplia para ser natural. «Clara», susurré. Su sonrisa desapareció, y volvió a su expresión neutra. «No podía dormir», dijo y volvió a meterse en la cama. La siguiente mañana me encontré con un nuevo detalle perturbador. En la mesa del comedor había un pedazo de papel arrugado, como si hubiera sido escrito con prisa. Solo tenía una frase: «No confíes en lo que ves». No había firma. Le pregunté a mamá y juró que no lo había puesto ahí. Cuando se lo mostré a Clara, simplemente lo miró y dijo: «Alguien sabe más de lo que debería». Ese día, mientras mamá estaba en el mercado, decidí registrar la habitación de Clara. No por curiosidad malsana, sino porque la inquietud ya se estaba convirtiendo en miedo. Entre sus cosas no encontré ropa vieja, fotos, ni recuerdos del pasado. Todo lo que había parecía nuevo, comprado de golpe. En una de las maletas hallé un pequeño cuaderno negro sin portada. Al abrirlo descubrí que las páginas estaban llenas de símbolos extraños, spirals y dibujos de figuras alargadas con ojos enormes y brillantes. Antes de que pudiera examinarlo más, escuché pasos acercándose. Guardé el cuaderno en su sitio y salí de la habitación fingiendo que estaba ordenando el pasillo. Clara apareció en el umbral, mirándome fijamente. «No es bueno tocar cosas que no entiendes», dijo. No sé cómo, pero estaba segura de que sabía lo que había hecho. Esa noche otra vez escuché ruido en la puerta principal. Me levanté sigilosamente y la vi ahí, abriendo el cerrojo. «¿Quién está afuera?», pregunté, mi voz temblando. «No son quién, son que», respondió sin mirarme. Abrí la puerta de golpe, pero no había nadie. Solo la calle vacía, con un silencio más pesado que el aire. Cuando la cerré, Clara me observaba como si yo fuera la intrusa. Al día siguiente las cosas empeoraron. Mamá me pidió que dejara de interrogar a Clara y me acusó de estar celosa de su regreso. Discutimos fuerte y en medio de la pelea, Clara entró al comedor y dijo algo que heló la habitación. «No peleen, no les queda mucho tiempo juntas». Mamá se quedó callada. Yo intenté preguntarle qué significaba eso, pero Clara se limitó a sentarse y observarnos, como si esperara que siguiéramos discutiendo. Esa tarde, mientras salía a comprar pan, noté a un hombre parado en la esquina,
vestido con ropa oscura y un gorro que le cubría casi todo el rostro. No se movía, no miraba a ningún lado en particular, pero cuando mis ojos se cruzaron con los suyos, sonrió. Y no era una sonrisa amistosa. Era la misma curva inquietante que había visto en Clara frente al espejo. Volví a casa sintiendo que algo invisible me seguía. Clara estaba en la sala, mirándome como si supiera exactamente lo que había pasado. No te acerques a ellos, dijo sin que yo hubiera mencionado nada. ¿A quiénes? Pregunté. A los que ya no recuerdan quiénes eran. Esa noche decidí cerrar mi habitación con llave, pero alrededor de las 3 de la madrugada, escuché pasos acercándose. La perilla se movió suavemente como si alguien probara la cerradura. Mi corazón latía con fuerza, y cuando me armé de valor para preguntar quién estaba ahí, escuché la voz de Clara, suave, casi un susurro. No dejes que te cambien. Los pasos se alejaron. Al amanecer salí a la sala y encontré el cuaderno negro sobre la mesa, abierto en una página donde, en letras grandes y temblorosas, había escrito: ellos vendrán por ti primero. Me quedé mirando esas palabras, sintiendo que el verdadero misterio no era donde había estado Clara todos estos años, sino que había traído con ella. El cuaderno negro permaneció sobre la mesa durante horas. Nadie lo tocó, ni siquiera mamá, que parecía verlo de reojo pero evitaba preguntar. Yo lo observaba como si fuera una bomba de relojería. Las letras torcidas y tensas parecían escritas por alguien con las manos temblorosas, o quizá con una urgencia desesperada. Ese día, el aire en casa se sintió más pesado. Clara no dijo casi nada durante el desayuno, solo bebió té, aunque yo no recordaba que antes le gustara el té. Mamá, en un intento de mantener la ilusión de normalidad, propuso que saliéramos a dar un paseo por el parque. Clara aceptó, pero con una condición: no nos separemos en ningún momento. Parecía una advertencia más que una sugerencia. En el parque todo parecía normal: niños corriendo, ancianos alimentando palomas, parejas conversando en los bancos. Pero Clara no dejaba de girar la cabeza, escaneando cada rincón, cada persona. Sus movimientos eran rápidos, calculados, como si estuviera buscando o esperando a alguien. ¿A quién buscas?, pregunté intentando sonar casual. No los verás venir, respondió sin mirarme. Ya están aquí, pero no como crees. Sus palabras hicieron que una parte de mí quisiera regresar a casa de inmediato, pero otra parte necesitaba respuestas. De regreso, al doblar la esquina de nuestra calle, lo vi otra vez: el hombre del gorro oscuro. Esta vez estaba más cerca, parado justo frente a nuestra casa. Cuando nos vio, sonrió y con un movimiento lento levantó una mano y la agitó, como si nos estuviera saludando. ¿Lo conoces?, pregunté girando hacia Clara. Ella se detuvo en seco y sus ojos se enturbiaron. No mires demasiado tiempo. Ellos pueden entrar si los reconoces. Me jaló del brazo con una fuerza sorprendente y me obligó a avanzar, pasándolo de largo. Pero cuando giré la cabeza para verlo una vez más, ya no estaba. Esa noche decidí quedarme despierta para vigilar. Desde mi habitación, con la puerta entreabierta, podía ver parte del pasillo y la entrada. Clara se acostó temprano, pero alrededor de la 1 de la mañana escuché su puerta abrirse. Sus pasos eran tan silenciosos que apenas los notaba, pero su sombra se proyectó en la pared. La vi dirigirse hacia la puerta principal y quedarse de pie, inmóvil, durante varios minutos. Me armé de valor y me acerqué. Cuando llegué a la entrada, la encontré con la puerta abierta de par en par. Afuera no había nadie, pero el aire frío que entraba parecía llevar un olor extraño, metálico, como a óxido y tierra húmeda. «Vuelve a tu habitación», me dijo sin girarse. «Clara, ¿qué estás esperando?» «Ya lo sabes», respondió y cerró la puerta con un golpe seco. Me quedé de pie en la oscuridad, escuchando cómo giraba el cerrojo. Y justo antes de entrar de nuevo a su cuarto, murmuró algo que me heló. «Esta vez no voy a irme sola». Dormí mal. Soñé con pasillos interminables, puertas que se abrían a campos vacíos, y figuras alargadas caminando bajo un cielo sin estrellas. Una de ellas se detuvo y en su rostro, o lo que parecía un rostro, vi los ojos grises de Clara. Al despertar, encontré en mi mesita de noche una hoja doblada. Dentro, en letras pequeñas y apretadas, decía: «Mamá no debe saber lo que eres». Pasé todo el día con esa frase clavada en la mente. Lo que soy. No entendía. Intenté hablar con Clara, pero cada vez que me acercaba, encontraba su mirada fija en algún punto invisible, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Por la tarde, mientras mamá dormía la siesta, decidí buscar de nuevo el cuaderno negro. Esta vez lo encontré escondido bajo una tabla floja del suelo de su habitación. En las páginas más recientes, los dibujos se habían vuelto más inquietantes: figuras humanas rodeadas por sombras, personas con rostros borrosos, y una serie de puertas marcadas con símbolos repetidos. En una página en particular, había dibujado nuestra casa,
pero sobre el techo había un círculo con 3 líneas atravesándolo. En el margen, escrito con una caligrafía diferente, había una sola palabra entrada. No tuve tiempo de procesarlo porque escuché un golpe seco contra la ventana. Corrí al pasillo y me encontré con Clara ya ahí, mirando hacia afuera. No abras, me advirtió, pero cuando me acerqué no vi nada. Ni una rama, ni un pájaro, nada. Y aún así sentía que algo estaba del otro lado, observándonos. Esa noche ocurrió algo peor. Me despertó el sonido de la puerta principal abriéndose lentamente. No había pasos, no había voces, solo el chirrido del metal. Fui hasta la sala y vi la silueta de alguien de pie en el umbral. No era Clara. Era alto, demasiado alto, con extremidades largas y delgadas. La luz de la calle apenas revelaba un rostro pálido, sin rasgos definidos, como una máscara de cera. Parpadeé y en ese instante desapareció. Clara estaba detrás de mí, respirando agitadamente. No los invites, dijo agarrándome del brazo. Si cruzan sin ser llamados, todo termina. ¿Qué termina? Pregunté con la voz quebrada. Lo que queda de ti. No pude dormir más. Me quedé sentada en la cama hasta el amanecer, escuchando cada crujido, cada susurro del viento contra la ventana. Cuando el sol salió juré que iba a exigirle respuestas a Clara. Pero al entrar en su habitación, la encontré vacía. En la cama, perfectamente doblado, estaba el abrigo grande con el que había llegado. Y sobre la almohada una nota: si vienen, no intentes seguirme. Salí corriendo por la casa, revisando cada puerta, cada ventana. Mamá seguía dormida, ajena a todo. Afuera, en la esquina, el hombre del gorro oscuro me miraba otra vez, esta vez sin sonreír. Y entendí algo: Clara no había vuelto para quedarse. Había vuelto para llevarse algo o a alguien. El abrigo de Clara seguía sobre la cama, inerte, como si aún guardara el frío de la noche en que apareció en la puerta. La tela olía a humedad y a algo metálico, un aroma que me revolvía el estómago sin saber por qué. Lo aparté con cuidado, como si temiera que un simple roux pudiera provocar algo irreversible. La casa estaba en silencio, un silencio espeso, casi sólido. Cada paso que daba crujía en el piso de madera y ese sonido, antes familiar, me parecía ahora una advertencia. Revisé cada habitación. Nada, ni rastro de Clara. En la cocina, sobre la mesa, había migas de pan y una taza vacía. No recordaba haber dejado nada ahí la noche anterior. La taza, al tocarla, estaba tibia, como si alguien la hubiera sostenido hacía apenas unos minutos. El reloj de pared marcaba las 6:30, pero el amanecer todavía no había logrado disipar la penumbra del interior. Me acerqué a la ventana que daba a la calle. El hombre del gorro oscuro seguía en la esquina, quieto, tan inmóvil que podría haber sido una figura de cartón. La bruma matinal lo envolvía, y solo su sonrisa apenas visible rompía la rigidez de su postura. Parpadeé y ya no estaba. No había huellas en el pavimento húmedo. Subí al segundo piso, sintiendo que el aire se volvía más denso a cada escalón. En el pasillo, la luz que entraba por la ventana parecía más opaca, como si el vidrio estuviera cubierto por una fina capa de polvo o ceniza. En el suelo, justo frente a la puerta de mi habitación, había un papel doblado. Lo abrí: un dibujo a lápiz de una figura alargada, sin rostro, con los brazos colgando hasta las radilas. Detrás de esa figura una puerta marcada con el mismo símbolo que había visto en el cuaderno negro, el círculo atravesado por 3 líneas. Dejé caer el papel. El resto de la mañana fue un fluir extraño de tiempo. Caminaba por la casa pero no recordaba cada trayecto. Encendía luces para encontrar habitaciones vacías. Cerraba puertas que luego volvía a encontrar abiertas. El olor metálico parecía desplazarse conmigo, más intenso en algunos rincones, como si algo invisible me siguiera. Decidí bajar al sótano. No tenía un motivo claro, solo la sensación de que algo allí podía explicarme qué estaba ocurriendo. Abrí la puerta y el aire frío subió en una ráfaga que me erizó la piel. Los escalones crujían de un modo distinto, más hueco, como si el espacio debajo se hubiera agrandado. En la penumbra, las paredes de concreto parecían más húmedas que de costumbre. El suelo estaba cubierto de una fina capa de polvo, pero en medio había un sendero limpio, como si alguien lo hubiera barrido recientemente. Lo seguí hasta el fondo, donde la pared mostraba una mancha oscura, irregular, como si la humedad hubiera formado un patrón. Pero al mirarlo con atención, comprendí que no era humedad, eran símbolos, idénticos a los del cuaderno, grabados directamente en el cemento. Me arrodillé para tocarlos. Estaban fríos, demasiado fríos para el resto del ambiente. Al pasar los dedos por las líneas, sentí un leve temblor, como si la pared vibrara muy débilmente. Me aparté de golpe. Un golpe seco resonó arriba, en la planta principal. Luego otro. Pasos. Subí con cautela, pero al llegar al Coumadour no vi a nadie.
Solo la puerta principal abierta de par en par afuera, la calle estaba vacía, aunque una fina neblina cubría todo. Me quedé en el umbral, sin atreverme a salir. En la acera, justo frente a la casa, había un charco de agua oscura, tan negra que parecía absorber la luz. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. El silencio volvió, pero era distinto, no era el vacío del amanecer, sino una ausencia artificial, como si el mundo entero contuviera la respiración. La tarde llegó sin que me diera cuenta. Mamá seguía en su habitación, ajena a todo. Intenté entrar para comprobar que estaba bien, pero la puerta no se abría. No estaba cerrada con llave, simplemente no cedía, como si algo del otro lado la mantuviera fija. Golpeé y llamé, pero no hubo respuesta. Me refugié en mi cuarto. La luz del atardecer entraba en un tono anaranjado enfermo, casi rojizo. Me senté en la cama, mirando el abrigo de Clara que había dejado en el suelo. No entendía por qué no podía simplemente salir de la casa, buscarla y traerla de vuelta. Algo en mis piernas se resistía a la idea, como si una parte de mí supiera que afuera no era más seguro que adentro. Al caer la noche el ambiente cambió otra vez. La temperatura descendió de golpe. La madera crujía como si estuviera bajo presión. Las luces titilaban y en un momento se apagaron por completo. Me quedé inmóvil en la oscuridad, intentando escuchar algo más allá de mi respiración. Entonces lo oí, un roux suave, repetido como uñas arrastrándose por la pared del pasillo. No me moví. El sonido se acercaba. De pronto la puerta de mi habitación se abrió lentamente sin chirriar. No entró nadie. Solo la oscuridad, más densa que antes, como si hubiera tomado forma. Un olor fuerte a tierra mojada llenó el aire. Sentí que algo estaba en el umbral observándome, aunque no podía verlo. Me aferré a la idea de que era mi imaginación, pero entonces, una silueta se delineó apenas con la luz de la calle alta, desproporcionada, con brazos que parecían demasiado largos para un cuerpo humano. No avanzó, no habló, solo permaneció ahí, hasta que la puerta comenzó a cerrarse lentamente por sí sola. Cuando volvió el silencio, descubrí que el abrigo de Clara ya no estaba en el suelo. La madrugada me encontró despierta, sentada en la cama, con la sensación de que la casa entera respiraba. Afuera, en la calle, había figuras quietas, apenas visibles en la neblina. No se movían, pero cada vez que parpadeaba parecían estar un poco más cerca. Y entre ellas, juraría haber visto el rostro de Clara. La imagen de Clara entre esas figuras no me abandonó en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, la veía de pie inmóvil, con esa mirada gris que parecía atravesar cualquier distancia. A veces en mi mente su rostro se distorsionaba, los ojos se agrandaban, la boca se curvaba en un ángulo imposible, la piel se tensaba como si estuviera a punto de romperse. Cuando por fin llegó el amanecer, la calle estaba vacía otra vez. La niebla había desaparecido, dejando el asfalto húmedo y brillante. Abrí la ventana para comprobar que no había nada, pero en el alféizar encontré algo que no estaba allí antes: 3 líneas paralelas trazadas con una sustancia oscura que no quise identificar. Volví a la habitación de mamá. La puerta seguía sin ceder. Esta vez pegué la oreja a la madera. No escuché su respiración, ni el crujir del colchón, solo un silencio profundo, tan absoluto que me mareó. Me aparté de golpe sintiendo un frío súbito en la nuca, como si alguien estuviera detrás de mí. Me giré y no vi nada. El resto del día fue un limbo. Caminaba por la casa y a veces tenía la impresión de que las paredes no estaban en el mismo lugar. Pasillos que antes eran rectos parecían alargarse. La luz de las ventanas entraba con un ángulo distinto, como si el sol se moviera de forma errática. Al mediodía escuché un golpe en el sótano. Un golpe lento, rítmico, como si alguien golpeara la pared con el puño. Bajé con cautela, siguiendo ese sonido, pero al llegar al fondo descubrí algo nuevo: la mancha de símbolos que había visto antes se había extendido. Ahora cubría casi toda la pared, y algunos trazos parecían frescos, brillando tenuemente en la penumbra. Me quedé observando y entonces noté algo más: un hilo delgado de agua oscura se filtraba desde la base de la pared, formando un charco pequeño en el suelo. El golpe rítmico cesó y en su lugar escuché un murmullo, bajo y distorsionado, que parecía provenir del otro lado del cemento. No eran palabras que pudiera entender, pero el tono me resultaba inquietantemente familiar. Subí de nuevo, pero al llegar al Coumadour sentí que el aire había cambiado. Una corriente jalada cruzaba la casa. La puerta principal estaba abierta, y en el umbral, el hombre del gorro oscuro. No avanzaba, solo estaba ahí quieto, como si esperara una señal. Cerré la puerta de golpe y eché el cerrojo. Apoyé la espalda contra la madera, intentando calmar mi respiración. Fue entonces cuando lo escuché: pasos ligeros en el piso de arriba. Subí corriendo, convencida de que era Clara.
La encontré en el pasillo, de espaldas, frente a la ventana que daba al jardín trasero. Su postura era rígida, casi antinatural. El cabello le caía sobre los hombros, pero en las puntas había algo extraño, como si estuvieran manchadas de una sustancia oscura y pegajosa. Cuando giró la cabeza hacia mí, sus ojos parecían más claros que nunca, casi blancos. No dijo nada, pero levantó una mano y señaló hacia afuera. En el jardín, junto al viejo columpio, había 3 figuras. Altas, delgadas, quietas. Una de ellas tenía la misma altura que Clara. Parpadeé y las figuras desaparecieron. Cuando volví a mirar a Clara, ya no estaba en el pasillo. Pasé horas buscándola, sin éxito. Revisé cada rincón, cada armario, incluso detrás de los muebles, como si esperara encontrarla escondida. Nada, solo encontré en el baño del segundo piso un trozo de tela del mismo abrigo que había dejado atrás, empapado y frío al tacto. La noche cayó de golpe, como si el sol hubiera sido apagado. Encendí todas las luces, pero el parpadeo constante me obligó a apagarlas otra vez. El silencio era tan profundo que podía oír mi propio pulso en los oídos. Fue entonces cuando escuché el sonido. No venía del sótano, ni de la calle. Venía de las paredes. Un ruido suave como dedos largos arrastrándose por dentro del yeso. A veces se detenía, a veces se aceleraba, como si algo buscara una salida. Me refugié en mi habitación y empujé un mueble contra la puerta. El olor metálico volvió más intenso, mezclado ahora con un aroma dulzón que me provocó náuseas. Sentía que había algo muy cerca, justo detrás de la pared, esperando. En algún momento me quedé dormida. Soñé que estaba en un pasillo interminable con puertas a cada lado. Todas estaban cerradas, excepto una al final. Al abrirla me encontré en nuestra casa, pero vacía, sin muebles ni luz. Clara estaba en el centro del coumadour de espaldas, murmurando algo que no entendía. Cuando me acerqué giró lentamente y vi que sus ojos eran completamente negros. Me desperté sobresaltada, con la sensación de que algo se movía en la oscuridad de la habitación. Encendí la linterna del teléfono y la luz iluminó un rincón que juraría estaba vacío, pero ahora había algo ahí, una silueta encorvada, inmóvil, que desapareció en cuanto la luz la tocó. El resto de la noche la pasé con la luz encendida, observando cada sombra. Al amanecer, escuché un golpe seco en la puerta principal. Abrí con cautela. Nadie, pero en el suelo había un objeto, el cuaderno negro de Clara. Lo recogí y lo abrí por la última página. No había dibujos, solo una frase escrita con letras grandes y torcidas. Si me ves entre ellos, no me sigas. El amanecer no trajo alivio, sino una claridad cruel que mostraba todo lo que la noche había intentado ocultar. La luz gris filtrándose por las ventanas apenas lograba disipar la neblina que se aferraba al jardín, como si algo la hubiera invocado para impedir que se viera más allá de unos pocos metros. El aire estaba inmóvil, pesado, y cada sonido, el crujir de la madera, el golpeteo lejano de una rama contra el techo parecía amplificado. Me quedé sentado en la sala, sin moverme, con los ojos fijos en la puerta principal. No porque creyera que alguien entraría, sino porque temía que alguien lo hiciera. La casa tenía esa sensación extraña, como si estuviera vacía y llena al mismo tiempo. No escuchaba pasos ni voces, pero sentía una presencia que se acomodaba en cada rincón, invisible y atenta. Subí las escaleras con la respiración controlada, intentando no mirar por las ventanas. En la habitación de Clara, la cama estaba revuelta, las sábanas caídas al suelo, y sobre la almohada había un mechón de cabello oscuro, como si hubiera sido arrancado. Lo tomé entre los dedos y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No estaba seco, tenía una humedad tibia, reciente. Decidí no tocar nada más. Algo me decía que la casa observaba cada uno de mis movimientos, que cada vez que abría una puerta o movía un objeto, algo más se acomodaba en otro lugar, preparándose para, no lo sabía. En el pasillo, el aire estaba más frío. El marco de una de las fotos familiares, el que antes estaba torcido, ahora estaba en el suelo con el cristal roto. La imagen mostraba a Clara, a su madre y a mí, pero había un detalle nuevo en el fondo. Entre los árboles del parque donde tomamos la foto, se veía una figura. Un hombre de pie inmóvil con un sombrero inclinado sobre el rostro. No recordaba que estuviera ahí antes. Un ruido seco me hizo girar. Venía del desván. Dudé unos segundos, pero el impulso de saber, de terminar con esa espera interminable, fue más fuerte que el miedo. Subí los escalones angostos que crujían bajo mi peso. El aire en el ático estaba cargado de polvo y un olor a madera húmeda. En el centro había una caja de madera cerrada con un candado oxidado. Me acerqué y vi que sobre la tapa había marcas profundas, como si alguien hubiera arañado la superficie con desesperación. No pensé mucho, golpeé el candado con una barra de metal que encontré entre unas cajas viejas.
Después de 3 intentos, se abrió con un chasquido seco. Dentro había una colección de cuadernos viejos, todos con la misma caligrafía apretada. Los hojeé rápidamente y noté que las fechas iban hacia atrás, como si estuvieran escritos en orden inverso. En cada página, frases cortas: sigue aquí, no duerme, no quiere que me vaya, escucha cuando respiro. En el último cuaderno, o el primero según el orden, había un dibujo infantil, una casa igual a la mía, y detrás de ella, una figura alta con sombrero, ocupando casi todo el cielo. No tenía rostro, solo una sombra que se extendía sobre el techo. Un crujido detrás de mí me heló la sangre. Giré lentamente y allí estaba, a unos metros, de pie inmóvil, el hombre del sombrero. La luz del amanecer no alcanzaba a iluminar su cara, pero su silueta era perfectamente nítida. No avanzaba, no retrocedía, solo estaba ahí observando. Bajé los escalones de espaldas, sin apartar la vista de él. Cada paso parecía durar minutos. Cuando por fin llegué al piso de abajo, la sala estaba diferente, todos los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como si la casa llevara años vacía. El polvo flotaba en el aire, y una telaraña gruesa colgaba de la lámpara del techo. Me acerqué a la puerta y la abrí. Afuera no había neblina, ni jardín, ni calle. Solo un campo interminable gris, sin horizonte. El silencio era absoluto. Di un paso y escuché a mi espalda el lento arrastrar de botas sobre la madera. No me giré. Otro paso. El sonido se acercaba, constante. El aire se volvió más frío con cada centímetro que recorría. Entonces lo sentí. Una sombra enorme se proyectó sobre mí, cubriéndolo todo. Y justo cuando pensé que lo siguiente sería una mano sobre mi hombro, todo se apagó. Abrí los ojos, y estaba de nuevo en la sala, sentado en el sofá, mirando la puerta principal. Afuera, la neblina se movía como un animal vivo. No sabía si habían pasado minutos, horas o días. La única certeza era que no estaba solo, y que no lo estaría nunca más. La casa respiraba conmigo.